más para acá. Buenas noches. Vamos a ver aquí, ajustar unos comentarios mientras les aparece a los demás. Buenas noches, ya estamos iniciando la transmisión del día viernes. Viernes, día de hoy, 11 de septiembre. Sin duda es una fecha conmemorable en la parte histórica por los ataques que hubo en Nueva York, pero bueno, lo que hoy nos compete es otro tema, así que vamos a empezar, apenas estén ya iniciándose algunos de ustedes en acompañarnos en esta hora, ¿ok? Vamos a dar inicio, recuerdan que el día de hoy nos toca un poco de tema de lectura mensual y vamos a estar pues reflexionando en esta lectura que estamos llevando de manera semanal y de manera constante para que ustedes puedan estar aquí entendiendo la Biblia, la puedan estar conociendo. Así que sean bienvenidos. Luisa, bienvenidos, gracias por estarnos acompañando. Estamos viendo aquí también en una computadora quienes están sumando con nosotros. Por favor, ahí compártanlo para que puedan ustedes estar llegando junto con todos los demás. Ya veo que están por aquí conectándose algunos. Y bueno, pues vamos a orar mientras tanto para que podamos iniciar bien, podamos iniciar en tiempo y forma. Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que bendigas este día y danos la palabra y el entendimiento y el tiempo a todos los que estamos por conectarse para que podamos, Señor, entender lo que tú dices. Ayúdanos, Padre, porque ciertamente tu palabra es sencilla y es reveladora para quien la quiere entender, quien la quiere oír, Padre. Y que hoy todos los oídos de todas las casas y lugares que escuchan esto puedan entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, Luisa Paredón, Patti Zúñiga, Dan Yael, gracias por estarnos viendo. Bueno, vamos a estar el día de hoy hablando de lo que es el tema de Primera de Crónicas, capítulos 9 en adelante, ¿sí? Recuerden que estamos en el plan de lectura. Si tú no lo has seguido o si tú nos estás viendo desde otro lado pero te quieres unir a la transmisión o a este tipo de dinámicas, es muy bueno. Estamos leyendo el libro de Primera de Crónicas. El capítulo en el que vamos es el número 11, porque hoy estamos en el día 11 del mes. Así mañana leerás el 12, 13, sucesivamente. También te recuerdo que este fin de semana estamos de aniversario. Por supuesto, un aniversario muy distinto, no con tanta celebración como lo hemos hecho en el año 1 y 2. Sin embargo, no lo vamos a dejar desapercibido. Aún así sabemos que hay algunos que no van a poder acompañarnos, pero queremos ser conscientes y conmemorar que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Así que el domingo 13 no es un domingo cualquiera, ni siquiera te lo planees de esa manera. Es un domingo donde vamos a celebrar de manera virtual, de manera digital, de manera presencial, y durante el resto de la siguiente semana lo vamos a estar haciendo. El año que viene, primero Dios, esperamos ya para el día 22 de agosto, cae en domingo del año 2021, ya hemos previsto que pues finalmente esas fechas, por supuesto, ojalá podamos no tener un tema de pandemia ni que nos impida estarnos reuniendo. Compártele a tus contactos lo que estamos transmitiendo en este momento para que puedan tener un tiempo, en el caso de ellos, de reflexión y de poder sumarse a esta transmisión. Patti Martínez, gracias también por estar con nosotros en esta noche. Bueno, hoy quiero tocar un tema importante porque ciertamente Primera de Crónicas es un libro que habla mucho de diferentes nombres, de diferentes genealogías. Habla mucho de que el padre de fulanito, hijo de tal, los lugares que empezaron a ocupar de tierras, los levitas, que son las personas consagradas al templo, como algunos estaban encargados de los ministerios, unos de los instrumentos, de no solo de música, instrumentos de lo que se manipulaba en el tabernáculo, otros estaban encargados de diferentes cosas. Entonces vamos a leer aquí, por ejemplo, en el capítulo 9 para continuar, como decimos hoy. Voy a ir leyendo solo algunos versículos para que tú los vayas siguiendo y me daría mucho gusto que nos puedas hacer tus comentarios al respecto en esta noche. Bueno, pues capítulo 9, Primera de Crónicas 9, dice: todos los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron considerados inicuos, ¿sí? O pecadores, y fueron llevados en cautiverio hasta Babilonia por causa de sus iniquidades.
Aquí hay una enseñanza importante, porque en muchas ocasiones nosotros podemos ser presa de algunos pecados, algunas prácticas malas, personales o incluso familiares, y podemos caer presos de esas circunstancias debido a las iniquidades en las que hemos estado viviendo de una manera en común, o teniendo vidas dobles, o teniendo también un conocimiento de la palabra, pero por un lado desechando la palabra. Entonces, esto fue lo que dice la Biblia que le llevó al pueblo de Israel. ¿Ok? Y bueno, vamos a leer aquí versículos, versículo 9, primera de Crónicas 9:9, dice, 9:8, perdón, Jeconías, hijo de Joraham, estos fueron hijos de Uzi, de Micri y Mesulam, hijo de Reuel, hijo de Ijanías. Sus hermanos fueron 999 según sus generaciones. Todos ellos fueron hombres poderosos y valientes, capitanes de centenas, de acuerdo a sus genealogías. ¿Sí? Y aquí continúa hablando el versículo 13. Sus hermanos jefes de sus casas paternas fueron 1760. Eran hombres de valor que llevaban a cabo los servicios de la casa de Jehová. En el versículo 9 y 13 de Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 9 y 13, habla de que de dos cosas importantes. Las generaciones, las genealogías eran larguísimas. Era gente que podía pertenecer a cosas muy, muy grandes y a familias muy, muy enteras, muy grandotas. Pero sin duda alguna, eso era importante, porque en ocasiones Dios te puede sembrar en una familia que es grande o en una familia pequeña. Eso no tiene, o sea, no es que sea menos importante, simplemente a cada quien le da su parte, su territorio. Pero en las dos ocasiones está mencionando que ambas generaciones eran personas valientes y que servían delante de Dios, pero sin embargo se atrevieron a no hacer conforme Dios les estaba diciendo las cosas, y por eso fueron llevados presos en cautiverio. Esa es una parte que está tocando aquí, Primera de Crónicas, capítulo 9. ¿Ok? Y bueno, pues continúa hablando, ¿sí? Versículo 22. El total de los que habían sido asignados a las puertas ascendía a 202. Estos fueron contados por sus genealogías, a quienes David y el profeta Samuel pusieron en sus puestos, pues a ellos y a sus hijos les habían asignado para que fueran guardias de las puertas de la casa de Jehová. ¿Ok? Aquí también habla de cómo se había asignado a personas a la casa de Jehová y cómo se les había asignado ciertas cosas. Y yo te invito a que leas con mucha calma en más de una ocasión el capítulo 9, porque te vas a dar cuenta cómo los hijos de ciertas personas o las genealogías de otras o algunas personas que servían a Dios fueron establecidos en lugares que pudiera parecer poco importantes. Lugares como por ejemplo las puertas o a lo mejor los utensilios del tabernáculo, o cuidaban cada salida del tabernáculo, cuidaban cada cosa con la que estaban siendo trabajando ahí. Y el asunto no era el lugar que ocupaban, no solamente eso, sino no había importancia por si uno parecía figurar más, o uno le mandaban cuidar la puerta de atrás, o otro le mandaban cuidar otras cosas. Lo que importaba es que estuvieran sirviendo a Dios. Sin embargo, el hecho de que tú sirvas a Dios no es un punto como para que escondas aquellas cosas que no están bien en tu vida. Tienes que trabajar en ellas para que no seas preso en medio de estar sirviendo, y además puedas ser incluso avergonzado o perder algún atributo que Dios te ha dado. Y en este punto es donde me voy a referir a la parte siguiente, a la parte del capítulo número 10. Así que, bueno, quiero tomar unos versículos antes, del capítulo 9. Aquí habla de una tribu muy especial, los levitas. Generalmente los levitas se entiende y se conoce que son aquella tribu apartada y reservada, dedicada exclusivamente para el tema del santuario, para el tema de la alabanza. Pero realmente el levita hacía muchas más cosas, como voy a leer a continuación en estos momentos. Fíjate bien, versículo 29 del capítulo 9 de Primera de Crónicas 9:29. Algunos de los levitas estaban a cargo de los utensilios. Imagínate, solamente estaban a cargo de los utensilios. ¿Utensilios cuáles? Cualquiera.
un vaso, un tenedor, un cuchillo, alguna vasija de barro. Imagínate que tu función dominical sea estar a cargo de las sillas, o estar a cargo de la pantalla, por ejemplo, o estar a cargo de limpiar las cosas. Bueno, los levitas eran gente que estaba dispuesta a ese servicio. Dice, de todos los bienes del santuario, del altar, y fíjate nada más, de los vasos, del vino, del aceite, del incienso y de las finas especies aromáticas. Aquí hay una figura que nos puede llevar un montón de predicación un tiempo, pero solamente la voy a abordar por una parte. Tú podrás decir, te pongo a cargo de un vaso. Y el vaso ciertamente puede ser figura de muchos de los que estamos en la iglesia, todos nosotros, vasos donde se va a derramar vino. Y el vino no es un vino con alcohol, sino es un vino, el vino es una figura en la Biblia que representa el gozo de Dios. Entonces, ellos tenían que tener cuidado de que ese vaso estuviera limpio, dispuesto en su lugar, en tiempo y forma, para que a la hora que se iba a dar el vino o se pudiera derramar vino, ellos pudiera derramarse en ellos y pudiera estar en ese utensilio. El aceite, había vasos donde se derramaba vino y había otros donde se derramaba aceite. Y esto nos habla de las diferentes áreas en una iglesia y de las diferentes áreas ministeriales. Algunos estarán llamados, estarán sirviendo, posteriormente serán ungidos o serán habilitados. Pero si el vaso no está dispuesto, si el vaso no está listo para su utensilio, pues difícilmente va a poder ser utilizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente no está presente. Había otros vasos del incienso. La Biblia dice que las oraciones de los justos es el incienso que sube delante de Dios. Así que tú nunca debes de menospreciar ni sentirte menos en lo personal, en lo íntimo, o escuchar el comentario de otros cuando te hagan menos y te digan que tú no vas a servir para gran cosa, o que tu ministerio no es reconocido, o que tu servicio no es de gran utilidad. ¿Sabes una cosa? Imagínate, de los levitas, tan solo en esta parte se hablaba de que tenían que tener listo todos los utensilios. Y dice, y de las finas especies aromáticas. La Biblia nos habla de que nosotros busquemos ser un olor fragante delante de Dios. Así que los levitas, para empezar, tenían este tipo de funciones que eran muy importantes. Algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban el incienso para los incenciarios, obviamente. Y las ofrendas eran entregadas por los levitas. Por eso los levitas preparan ese tiempo para Dios. Y luego dice, Matatías, uno de los levitas, que era el primogénito de Salum, estaba a cargo de las obras internas. ¿Ok? Versículo 33, 9:33. Estos fueron los ministros, patriarcas de los levitas, quienes permanecían vigilando alrededor de las cámaras del templo, porque estaban a cargo de las obras de día y de noche. ¿Qué otra función hacían los levitas? Y es muy importante que todos pudieran estar escuchando esta parte, que es muy importante que ellos estaban tan solo vigilantes, como los guardatemplos, las personas que luego se quedan adentro de las iglesias a cuidar las cosas, también es un tema de estar cuidando, y no es menos importante. Y con la enseñanza de la iglesia en el mundo occidental, hemos desestimado y hemos perdido de vista qué es lo valioso delante de Dios. O nos hemos figurado o nos hemos dejado llevar por esa inercia natural, ni siquiera maliciosa, en que ciertos ministerios que están frente o que están de gran notoriedad, pues son como que los importantes. Pero la verdad de las cosas, para Dios es tan importante el que abre la puerta como el que recibe, como el que saluda, como el que toca, como el que predica, o como el que cuida a los niños o les da una enseñanza, o como el que acomoda las sillas, en fin, o como el que está a cargo de limpiar las cosas para que todo esté arreglado, o como haya persona que se encarga del mantenimiento del techo, de la iglesia, de todas las cosas, y que nadie lo ve, y que a lo mejor nadie lo reconoce como, tú eres el que hace todo esto, pero es igual de importante. Así que ellos estaban encargados de este tipo de cosas. Dice que esos fueron los ministros, ¿sí? Y bueno, empezaban a ver mucho tipo de cosas aquí en este tipo en este versículo y capítulo, pero vamos a entrar a un capítulo que pareciera que Crónicas arranca con historias de la Biblia o con historias de enseñanza aquí. Pero el capítulo que vamos a ver, yo te pido que lo estés apuntando porque es muy importante. Tiene mucha enseñanza detrás.
Es Primera de Crónicas, capítulo 10. Ahora les hago una aclaración. Yo estoy leyendo la versión Peshitta de la Biblia, ¿ok? Por si notan algo diferente, pero no cambia la idea ni la esencia. Yo estoy leyendo la versión Peshitta en este momento. Buenas noches a Luis Manuel Orihuela, María del Carmen Sánchez Melo, también gracias por estar aquí conectados y ya listos. Vamos a ver aquí cómo la Biblia da un giro y dice en Primera de Crónicas 10 cómo viene la muerte de Saúl y de sus hijos. Y cómo viene la muerte de sus hijos. A lo mejor tus hijos no están interesados en las cosas de la iglesia. No te preocupes, sigue enseñándoles, sigue orando por ellos y un día va a llegar su tiempo y su día. ¿Sí? Mi madre fue muy paciente y fue muy perseverante y gracias a ella nosotros hemos podido estar aquí sirviendo a Dios, pero también gracias a las oraciones de muchas personas y también así sabemos que lo mismo pasará con mi hermano y con los hermanos de mi esposa y con nuestros familiares. Sin embargo, no tenemos que soltarlos ni desesperarnos, ¿ok? La muerte de Saúl y dice y de sus hijos. Fíjate muy bien. Voy a leer algunos versículos del capítulo 10. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron de los filisteos, y muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos, y los filisteos dieron muerte a espada a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Ahí tenemos una primera desgracia. Pero lo primero que estamos viendo aquí es una consecuencia de muchas cosas que vienen detrás. Ahorita te las voy a explicar. La guerra se intensificó contra Saúl y los arqueros que eran diestros para tirar con el arco lo encontraron. Cuando Saúl los vio, tuvo mucho miedo delante de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, antes de que lleguen estos incircuncisos y me maten, luego de torturarme. ¿Ok? Pero su escudero se negó, pues tenía mucho miedo también. Entonces Saúl, desenvainando su espada, se dejó caer sobre su espada. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se dejó caer sobre su espada y pereció junto con él. Y así murió Saúl, sus 3 hijos y su escudero. En aquel día todos sus hombres valientes murieron juntos. ¿Qué nos enseña aquí? Tú dirás, bueno, qué tremendo, qué hombre tan arrebatado. Y estuve estudiando desde hace más temprano. Y la verdad es que Saúl era un hombre que se desesperaba. Era un hombre que caía en el arrebatamiento y en la desesperación. Y muchos de nosotros hemos caído en eso en más de una ocasión. Y cuando tú caes en el arrebatamiento, pero no en el de Dios, sino en tu propio arrebatamiento, cuando tú caes en la desesperación, fácilmente vas a entrar a la zona de la desobediencia. Y al hacer las cosas desobedientemente y desesperadamente, porque tú sientes que tienes que hacer algo, que tienes que pagar algo con alguien, que tienes que quedar algo con alguien, pero realmente es una sensación personal, o que tú tienes que ir a hacer tal cosa, o a lo mejor la desesperación de una circunstancia no te deja pensar, puedes terminar con una actitud imprudente en lo personal, en lo espiritual, en lo económico, en lo social, y que puede afectar a tu familia y a tus hijos. Es más importante hacer caso a la prudencia en estos tiempos, a las cosas que son más prudentes que a las que queremos o a las que deseamos hacer. Y esto es una enseñanza que todos los que estamos, desde el que te está hablando hasta los que los están escuchando, tenemos que comenzar a aplicar. Porque los filisteos habían llegado y habían atacado a Saúl. Y Saúl, viendo esa crisis y viendo que le mataron a 3 hijos, si de por sí es trágico cuando vemos que una mujer, una persona pierde un hijo, es un dolor que me imagino de durarle toda la vida a una persona y ha de ser muy tremendo. Bueno, frente a sus ojos le mataron a sus 3 hijos, así que decidió no tener esperanza, le pide a su escudero que lo mate, pero su escudero estaba igual de aterrado o más que él, así que él se deja ir sobre su espada y se hace una desesperación donde las cosas no terminan saliendo bien. Pero esto es la punta del iceberg, no es solamente el, ay, pues qué arrebatado y ya no le hizo caso a Dios. No, es que Saúl ya había venido cometiendo cosas desesperadas
en el pasado y no había querido escuchar la voz de quien le decía: has hecho locamente, o no tienes que hacer esto, o espérate por favor, ahorita no es el tiempo. Cuando tú haces desesperadamente, incluso puedes caer, tal vez no necesariamente en una desobediencia delante de Dios, pero sí en una desesperación que pueda atentar contra tu economía, contra tu espiritualidad y contra tu obediencia delante de Dios. Vamos a avanzar en el capítulo 10, por favor. Así murió Saúl y sus 3 hijos en el versículo 6. Al ver todos los hombres de Israel que se encontraban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, que el pueblo de Israel había escapado y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y escaparon. Entonces los filisteos llegaron y las habitaron. ¿Qué resultado hay de la desesperación que se contagia a todos? Aquellos que son tus hijos espirituales, aquellos que son tus hijos físicos, aquellos que son tus familiares que no son creyentes y los que son creyentes, se contagia hacia ellos. Buenas noches a Elian también que nos está viendo, gracias por estar ahí. Y entonces lo que tenemos que hacer es no caer en una desesperación. Y en medio de la desesperación tenemos que tomar, tal vez no 5 minutos, porque de pronto nuestra cabeza no da para eso. Pero cuando las cosas se te juntan, cuando todo está mal en contra tuya o pareciera que es el peor día de tu vida, la pregunta que yo haría es: ¿y ya clamaste a Dios? ¿Y ya te detuviste a hacer un alto y decir: a ver, Dios, ¿tú qué estás pensando? ¿O por qué me pasa todo esto? Es momento de hacer un alto y darle gracias a Dios. Buenas noches, Elian. Es momento de decir: hey, Señor, hoy no fue mi día. Y todos tenemos malos días, todos. Y todos vamos a tener malos días, no te estoy profetizando, son cosas que están por pasar. Pero fíjate que Saúl se desesperaba. Y Saúl estaba recibiendo la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Porque a lo mejor tú dirás: qué mala onda a Dios, ¿no? ¿Por qué dejó que le mataran a sus hijos? Si era el rey Saúl, ¿era un rey ungido? Sí, ungido. ¿Por Dios? Sí, por Dios. Pero aunque tuviera gente valiente, se podía desesperar y no hacer conforme a Dios le estaba indicando. Entonces aconteció, versículo 8, primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 8. Entonces aconteció que al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos caídos. Los decapitaron, les quitaron sus armas y mandaron emisarios de la tierra. Versículos 10. Y pusieron sus ropas y armas en la casa de sus ídolos, y colgaron sus cuerpos junto al muro de Bet-Sean. ¿Sí? Versículo 12. Todos los hombres fuertes se levantaron, caminaron toda la noche y se retiraron del muro de Bet-Sean. El cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos los trasladaron hasta Jabes, donde los quemaron. Enseguida tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl. Aquí viene lo importante, versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl a causa o a resultado de su gran infidelidad a Jehová y por no haber cumplido lo que él le había ordenado. ¿Qué es lo que Dios le había ordenado? Vamos a ver el versículo 14. También por haber consultado a los espíritus de los muertos. Por eso tú no tienes que consultar a los muertos. No es una prohibición cristiana. No es una prohibición de tus pastores o de los líderes. No, no es una prohibición religiosa. Es un decreto de Dios que no consultemos a los muertos. Pero si no sabes dónde está eso en la Biblia, te lo voy a enseñar ahorita mismo. ¿Dónde está el fundamento que Dios dejó escrito aquí para de aquí en adelante la gente no lo hiciera? Porque dice que Él va a matar o va a hacer que su gente muera. Y sí, estamos hablando de siervos de Dios. Sí, estamos hablando de ungidos de Dios, que a lo mejor se creen que son inmunes al pecado, o que aunque pequen pueden hacer lo que quieran porque Dios les va a firmar el cheque y los va a habilitar para hacer lo que quieran, pero no es así. Así que vamos a ver en este momento, ¿sí? Vamos a ver el libro de no es Deuteronomio, perdón, Levítico 19. No te pierdas de la cita de Primera de Crónicas 10, pero esta cita tiene que ver con Levítico capítulo 19. Ahorita te voy a decir el número. Éxodo, Levítico 19.
31. Aquí está escrito el por qué Saúl caminó, desobedeció, hizo como le pareció, se desesperó, y eso lo llevó sutilmente, poco a poco, a desobedecer a Dios y entonces estar fuera de sus límites. Imagínate el cuadro que estás viendo ahorita en tu teléfono, en tu pantalla, en cualquier dispositivo que nos veas. Esto es como un paso a desnivel, como un paso de esos que vemos puentes por debajo. Muy tranquilamente entras a ese puente, pero poco a poco comienzas a pasar y a bajar hasta que por un momento desapareces de la tierra o del plano visual y ya después emerges por acá. Así es la desobediencia. No siempre empieza con grandes cosas y no siempre te lleva al pecado de primera instancia, pero te va a ir sumergiendo y vamos a ver esto. 19:31. Aquí la Biblia dice, Levítico 19:31, no consultarán, aquí la Biblia Peshita dice, no recurrirán a los espíritus familiares, ni a los adivinos, ni los consultarán, para que no se contaminen por ellos. Yo soy Jehová, su Dios. Hermanos, este es un mandamiento de Dios. Así que este debe ser tu fundamento y me gustaría que hubieran estado muchos más. Y si tú puedes escribirle a los demás del discipulado y avisarles que se vengan a la clase, me gustaría muchísimo que los demás lo puedan ver. Porque sé que muchos han dejado esta práctica y gloria a Dios por eso, pero que puedan fundamentarse en que estar seguros y estar firmes en la roca y ni siquiera consultar a los adivinos. En ocasiones podemos soñar personas que son familiares nuestros y que podemos pensar que están ahí vivos y que nos están hablando. Denme un segundito que estoy aquí con un tema, del teléfono. Perdón, pero vi como que se estaba por caer. En ocasiones podemos tener sueños de algún familiar que ha fallecido. Y a lo mejor te hablan. Y son dos cosas. Puede ser un subconsciente, un recuerdo que tienes. Pero cuando tú te empiezas a recargar en eso y decir, es que mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tío, mi hijo, se murió y me está hablando, yo le tengo que hacer caso y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes una cosa? Ten mucho cuidado. Y habla con Dios y ora y dile, Señor, esto yo creo que no es de ti porque tú dices que no los consultes. Consultar es ni siquiera escuchar, ni siquiera tomar en cuenta su opinión. Y peor aún, tampoco que vayas tú y le digas a alguien, léame la mano, léame el tarot, léame el zodiaco, léame ¿cómo se llama? Los signos del zodiaco o el horóscopo y adivíneme qué va a pasar. Y Dios dice, no lo hagas porque serás cortado de tu tierra. Saúl lo desobedeció y por eso es que en plena batalla, en una guerra, en una crisis, donde se necesitaba que estuviera bien firme, que estuviera bien parado y que tuviera clamor a Dios en medio de esos días difíciles, como a muchos se nos pueden presentar, pues no pudo soportarlo espiritualmente, vio la crisis y vio que mataban a sus hijos y entonces él se quiso matar junto con ellos. Y también no solo eso, afectó a los que le servían o a los que servían con él en ese ministerio como su escudero. Así que la Biblia dice ahí, Levítico 19:31. Vamos a ver también Levítico 20, capítulo 6. Levítico 20, capítulo 6, por favor. Génesis, Éxodo y Levítico. Capítulo 20, versículo 6. Dice aquí así de esta manera. Respecto a la persona que recurra a los espíritus de los muertos y a los adivinos para extraviarse tras ellos, yo pondré mi ira contra tal persona, exterminándola de entre su pueblo. Y esto es lo que estaba pasando con la vida de Samuel. Cómo estaba haciendo caso a las cosas que Dios le había dicho que no hiciera caso. Cómo estaba consultando a las cosas que no las tenía que hacer. ¿Sí? Y te voy a dar un ejemplo. Primera de Samuel 13:13. Te vamos unos libros atrás de donde estamos. Vea Primera de Samuel 13:13. Porque a lo mejor
Alguno de ustedes dirá, pues sí, pero ¿qué tiene que ver esto con Samuel? Aquí no está, con Saúl, perdón. Aquí no está diciendo que haya consultado algún adivino o algo. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13. Ok, dice... ok. Aquí es una parte donde Saúl está está en medio de una guerra, está en medio de otra cuestión de guerra, de conquista, y entonces Dios le manda a hacer holocaustos, pero desobedece también cómo tiene que hacer los holocaustos, ¿sí? Y permíteme tantito porque creo que es en el capítulo 23, permíteme, 1 Samuel capítulo, creo que es 23. Tengo esa confusión aquí, pero de todas maneras el capítulo 13 habla de una desobediencia que hizo Saúl. Primera de Samuel capítulo 23. Por favor, aquí ayúdanos a decir si ya lo estás buscando, si nos estás acompañando. Primera de Samuel capítulo 23. Ok. Ay, aquí dónde está. No, 28:7, perdón. Primera de Samuel 13, 20. Ok. Perdónenme un momentito porque estoy con una confusión por aquí. Sí, Primera de Samuel 15:23, perdón, con razón no lo encontraba. Primera de Samuel capítulo 15, son los dos capítulos adelante. 15, versículo 23. Dice, porque pecado de adivinación es la rebelión, y la adivinación es una grave iniquidad, por cuanto has desechado la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado del reino. ¿Ok? Y en este capítulo 15 vamos a ver lo que hizo Saúl. Una de las cosas que hizo Saúl fue que Dios le había ordenado que peleara contra Amalek, que significa carne, que peleara contra todos los amalecitas y los matara, sí, incluyendo a los niños, incluyendo a los jóvenes, y que no tomara nada, pero él hizo como bien le pareció, como bien creyó que tenía que hacer. Y entonces no solo eso, desobedeció, sino que lo guardó, lo llevó al campamento donde estaba, ¿sí? Y se justificó con Samuel y le dijo, bueno, pues es que yo lo guardé para ofrecérselo a tu Dios, pero ahí estaba desobedeciendo. Entonces lo que vemos que está en el libro de Primera de Crónicas, esta circunstancia, es un asunto donde Saúl vive las consecuencias de su desobediencia. Vive las consecuencias de no hacerle caso a Dios en lo que le había pedido que hiciera. En otros versículos, pero lo estoy dejando para otra enseñanza y presencial en la iglesia, vamos a poder ver cómo Saúl en algún momento miente, consulta a los muertos, se disfraza, consulta a los adivinos, consulta a una adivina de Endor, una ciudad por la que estaban ellos, y finalmente a lo que quiero llegar a esto es que Saúl estaba desobedeciendo más de una ocasión. Y aún estando en vida tuvo tiempo de arrepentirse, pero no lo quiso hacer. Así que en este momento es importante que si tú te encuentras en esa circunstancia, o Dios te ha permitido ver que tienes ciertas cosas en tu vida que no están correctas, es tiempo que de una vez por todas te arrepientas y las dejes de lado y nunca más las estés viviendo. Esta es la enseñanza que deja el capítulo 10 de Primera de Crónicas. Y como vamos a hablar de la lectura mensual, me voy a continuar. Capítulo 11. David es proclamado rey. Como Saúl no había obedecido, ya le había dicho Dios a través de Samuel que había de tirarle su reinado, o que había rasgado su reino y que iba a ser en el rey de David. Entonces todos los hijos de Israel se reunieron ante David, Primera de Crónicas 11:1, en Hebrón, y le dijeron, somos sangre tuya y carne tuya, mucho tiempo atrás. Cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú eras el que salía y entraba al frente de Israel. Y Jehová te dijo, ve tú y pastorea a mi pueblo Israel, y sé príncipe sobre todas las tribus de Israel. Así acudieron ante el rey en Hebrón todos los ancianos de los hijos de Israel, y el rey David les hizo juramento en Hebrón, en la presencia de Jehová, y ellos proclamaron a David como rey sobre Israel. Así fueron confirmadas las palabras del profeta Samuel, quien había hablado en el nombre de Jehová. Entonces David, con todos los hijos de Israel a Jerusalén,
que anteriormente se llamaba Jebús, donde se encontraban los jebuseos moradores de aquellas tierras, ¿sí? Fue hacia Jerusalén. Los habitantes de Jebús dijeron a David: no entrarás aquí. Entonces David reunió a todo el pueblo y capturó a los poblados de Sión, los cuales son nombrados poblados de David. Entonces dijo David: aquel que mate primero a un jebuseo será jefe y comandante del ejército. Y enseguida Joab, hijo de Sarvia, subió primero, y el rey David lo designó jefe y comandante del ejército. David moró en los poblados de Sión y construyó los alrededores de la ciudad, etc. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo, de este capítulo? Saúl ya muere, no solamente su reino se rasgó, sus hijos fueron muertos por todas las cosas que habían estado haciendo, ¿sí? Que había desobedecido su papá principalmente, y por eso es que hay una gran responsabilidad fundamentada bíblicamente, y ahora lo entendemos más en aquellos que tenemos el privilegio de servir en una iglesia, pero no somos más que aquellos que se congregan con nosotros, ¿sí? Y también tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos físicos y espirituales. De pronto puede parecer que hay algo de humildad en no querer ser llamado o no ser tomado de esa manera, pero la verdad de las cosas es que entendemos que tenemos una responsabilidad en obedecer a Dios primero, porque si no los demás no lo van a hacer. Eso se va a transmitir de una manera natural. Entonces, aquí vemos algo, dos hechos muy importantes, no sé si los alcanzaste a notar, y a lo mejor te estás preguntando cuáles con el tema de David. ¿Sí? Dice, versículo 2, cuando Saúl era rey sobre nosotros, está hablando el pueblo, tú eras el que salía y entraba al frente de Israel. ¿Qué quiere decir? David no era rey. David no tenía un cargo pastoral. David todavía no era el guerrero o no era un ungido. Simplemente era alguien que servía. Y entonces el pueblo lo reconocía y decía, y nos damos cuenta que tú eres el que entra y el que sale delante de Jehová, y que dice Dios que nos pastores. Entonces a ti te escogemos como nuestro rey. Pero era parte de un tema profético, era parte de algo que Dios había dicho desde Isaías que se iba a cumplir. Así que antes de ser nombrado, llamado, reconocido o investido, primero tienes que servir. Y lo primero, esto lo hizo David con los demás. Es un modelo bíblico, es una base bíblica. No es un asunto de sumisión humana y haz lo que te digo. No. Esto no es una empresa ni no es un negocio, y además es el negocio de Dios. O sea, en el negocio no por dinero, me refiero porque son los proyectos, los planes de Dios para una región geográfica o para nuestras familias. Pero la Biblia dice lo siguiente, como David dijo, que él les hizo juramentos. Entonces vamos a ver el versículo de Primera de Crónicas 11, capítulo 11, versículo 6. Dijo David, aquel que mate primero a un jebuseo será jefe y comandante del ejército. Enseguida, la Biblia dice, estoy leyendo la versión Peshita, inmediatamente Joab de Sarvia subió primero. Eso quiere decir que cumplió con lo que se solicitó, con lo que se dijo. ¿Qué habla de esto? De la disposición. Habla de estar dispuesto, disponible y listo, atento, como alguien a quien le están por anunciar que ya puede correr, como esos atletas que no están pensando no solo en su posición de correr, no solo están viendo la pista, sino una de sus principales atenciones en la que son entrenados un atleta, un corredor de 100, de 200 metros, 800 metros, es en el sonido de la pistola exacto para no perder una fracción de segundo y salir corriendo. Y entonces transmitir todo ese entendimiento en su cabeza a un impulso en sus piernas y dar el mayor empuje y poder salir corriendo. Esos son los que están aprestos en todo momento. Tampoco quiere decir que sean los que le digan que sí a todas las cosas. Claro que también eso habla de una disposición y está bien, ¿sí? Pero finalmente lo que enseña aquí en este versículo con el tema de Joab es que dijo, enseguida Joab, hijo de Sarvia, fue el primero que subió. ¿Qué quiere decir esto? No que fue a buscar un lugar, no que fue a buscar una promoción, no que fue a buscar un nombramiento, no te pierdas en esa historia, sino quiere decir que eso implicaba que también estaba listo con la lanza y con todo lo de la guerra, y que no dijo, bueno, pues
seguramente en lo que nombran al rey, y en lo que se hacen los protocolos, y pues entonces me la puedo campechanear un ratito. Él estaba listo en todo momento, y cuando se soltó una orden para hacer algo, él estaba apresurado, estaba en el lugar, en el momento adecuado para servir al que sería su rey, y entonces fue promovido, no antes, fue promovido. Y no era poca cosa, porque lo mandaban a la guerra, lo mandaron a matar a unas personas, y eso implicaba que a lo mejor su vida peligraba. La obediencia es algo que todos debemos de hacer, todos, y constantemente. No es algo que digamos, yo ya lo hice y a ver si lo aprendes tú. No, es algo que todos tenemos que hacer, porque es un modelo bíblico mostrado en el capítulo 10 de Crónicas y en el capítulo 11 de Crónicas. La palabra de Dios no consiste en cuánto me parece o cómo me parecen las cosas, sino consiste en cuánto obedezco de parte de Dios. Eso es importante. ¿De dónde baso mi comentario? No es un tema, para los que vean el video en un futuro, no es un tema que tú puedas pensar, no te equivoques, espectador o iglesia que nos vea, es que este hombre, este joven Luis, quiere manipular a la gente y decir que no. Hay un modelo bíblico que está basado en Primera de Samuel también, y cuando Samuel perdona a los amalecitas. Y Samuel le dice a Saúl, es que el pueblo le perdonó a lo mejor de las vacas y de los bueyes y de las ovejas, y entonces lo trajimos para obedecer a Dios. Mentira, el pueblo no lo hubiera hecho si Saúl no se los hubiera autorizado, si Saúl no lo hubiera consentido, ¿sí? Y dice la Biblia que ellos desobedecieron, o no, dice que ellos no perdonaron con vida en Amalec a aquellos que les parecieron cosas despreciables. Así que aquí no se trata de lo que te parece, sino de cuánto obedeces o obedezco. Es que yo creo que es mejor si nosotros pues ya compráramos este local. Entonces, pues para gloria y honra de Dios, fíjese que yo ya fui y di el enganche y era una sorpresa. Hermano, se lo agradezco mucho, pero no es el tiempo, al menos en Naucalpan. Gracias. No estoy diciendo que esté pasando eso, estoy suponiendo ideas. Es que a mí me parece que si nosotros compráramos pues no sé, un equipo así de producción y de sonido, a lo mejor en este momento no, ahorita no, gracias. O sea, recuerda que todo tiene su tiempo, y la palabra de Dios, cuando habla de que tiene su tiempo, quiere decir que tiene su perfecta ubicación en el cronos de Dios, en el cronos del hombre, respaldado por el kairos de Dios, para que las cosas pasen con completa bendición. Y en ese momento nosotros estamos entendiendo que Dios tiene sus planes de manera perfecta. Pero lo que Dios le había dicho a Saúl acerca de Amalec es: ve y mata a todos, extermínalos a todos, por cruel que se oiga, a jóvenes, a mujeres, a adultos, a niños, y no traigas nada. Pero él dijo que solamente mataron a lo que les pareció despreciable. Y la orden de Dios era pelear contra Amalec, porque Amalec significa carne. Y es todo un estudio que en algún momento, ahora que estamos iniciando el 3er año en la iglesia de Naucalpan, bueno, iniciando el 4º año iglesia, terminando el 3º, celebrándolo este domingo, vamos a estar estudiando, porque es importante que tú no consientas que en tu casa haya cosas de pecado o de la vida pasada, ¿sí? Puede ser que estás retomando una vida en algún momento, o a lo mejor una relación o una persona, pero de pronto traes cosas del pasado, incluso guardadas o en actitudes. ¿Sabes? Si tiene que ver con Amalec, la cosa va a volver a terminar mal. ¿Por qué? Porque Amalec va a tomar su lugar en algún momento y va a cobrar la factura con tu persona o con tus hijos, como le pasó a Saúl. Yo no te estoy profetizando maldición, te estoy diciendo lo que le pasó a Saúl en ese sentido, ¿ok? Así que entendamos las cosas solamente a la luz de la Biblia. David moró en los pueblos de Sión. David construyó, versículo 8 de Primera de Crónicas 11:8. Recuerden que hoy es la lectura mensual. Estamos leyendo un capítulo por día, según sea la fecha del calendario en el que estamos. Hoy estamos en el capítulo 11 de Primera de Crónicas, mañana en el capítulo 12 y así el 13 hasta completar los 20 y tantos del mes. Y ahí tenemos un programa que podemos hacerte llegar, ¿ok? Y luego vamos con los valientes de David para ir terminando. 11:10. Estos son los jefes de los valientes de David:
los que llegaron a ser fuertes junto con él en su reinado para consolidarlo como rey sobre Israel, de acuerdo a la palabra que Jehová había hablado acerca de Israel. Es la lista de los valientes y empieza una serie de listas en Primera de Crónicas 11, ¿sí? Y ya nos estamos hasta aquí parando en el capítulo que nos toca el día de hoy. En todo este capítulo vemos en el versículo 17, Primera de Crónicas 11, 17. David tuvo un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del gran pozo de Belén, que se encuentra junto a la entrada de la ciudad? Versículo 18, otro que estaba dispuesto a servir. Habiéndolo escuchado, los 3 hombres en aquella misma hora entraron al campamento de los filisteos, irrumpiendo por en medio, y fueron y sacaron agua del gran pozo que estaba en Belén a la entrada de la ciudad. La tomaron y la llevaron y se la entregaron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó en presencia de Jehová. ¿Sí? Y dijo: no permita Jehová que yo haga esto ante mi Dios, porque estos hombres fueron y arriesgaron su vida, claro está. Por eso no la bebió, y estas cosas se hicieron los 3 valientes. Aquí que hablo de este versículo, estoy hablando de otro ejemplo de disposición de servir de manera inmediata, o de manera precisa, ¿sí? Porque esto implicaba que también su vida se iba a arriesgar. En ocasiones, cuando Dios pide que tú estés obedeciéndole, o cuando alguien te pide que hagas algo, yo te voy a dar un consejo. Por favor, si gustas tomarlo, borra de tu mente cualquier cosa que te pueda parecer cómo se tiene que hacer mejor. Qué bueno que tienes una opción, de verdad, qué bueno. Habrá un momento en el cual Dios permitirá que se hagan las cosas a tu opinión, o a lo mejor tomando en cuenta cómo te parece. Pero aquí lo más importante es cumplir la orden. No hay promoción si no hay obediencia. Y más que promoción y servicio, eso está después. No hay bendición si no hay obediencia. Porque si hay desobediencia, caemos en ese desnivel que te enseñaba hace rato, que nos lleva a poder incluso desobedecer a Dios y hacer como nos parece. Y que nuestros hijos, nuestras generaciones físicas y espirituales puedan tener una consecuencia de pecado como consecuencia de Amalek. Así que esta es la reflexión del día de hoy. Yo les doy las gracias por estar ahí. Mañana toca el capítulo 12 de Primera de Crónicas, ¿sí? Y después el 13, sucesivamente. Y vamos a estar dándoles el plan cada semana. Por supuesto, el domingo tenemos la celebración de lo que es el 3er aniversario, ¿sí? Y vamos a estar transmitiendo también en vivo, por supuesto. Y vamos a estar también dejando varios mensajes a lo largo de la semana. La próxima semana vamos a tener desde el día 15 de septiembre en adelante, vamos a tener transmisión de diferentes predicaciones que algunos pastores de la red de restauración nos harán favor de estar teniendo. Así que muchas gracias, te bendigo, que Dios te guarde y te bendiga, y toma un tiempo de reflexión para orar con Dios y para poder entender qué dicen estos versículos y capítulos. Que Dios te bendiga, y es un gusto que nos estén acompañando. Gracias, Adri Velázquez, por estarnos viendo. Saludos hasta por allá, Iztapalapa, y gracias por estarnos acompañando en esta hora. Que Dios les bendiga, y pues los estamos esperando también en las siguientes transmisiones. Hasta la próxima.